Buenos días, familia. Escuché mi vozorrón. Bien, pues como supieron muchos de ustedes, en la semana tuvimos este incidente con el techo de nuestro local allá en la colonia San José. Yo estoy agradecido con el Señor porque nos preservó de un accidente a nivel congregacional. No fue en un domingo. ¿Sí está bien? ¿Soy yo? Sí, bueno. Bueno, sí, ya está. Hay como una interferencia ahí. Pues no fue durante un servicio dominical, no fue durante una actividad entre semana y pudo haber sido un accidente que pudo haber dañado y el Señor guardó a su iglesia de eso y pues gracias al Señor por ello. Entonces, primera bendición es que vamos a tener un culto juntos. Nos unió, el accidente nos unió al servicio de las 10 y de las 12 en uno solo. Y la segunda bendición es que vamos a tener techo nuevo. Ya les veníamos diciendo a los dueños que ese techo ya tenía muchos problemas y... Gracias. Pero no nos habían atendido por distintas circunstancias. Y bueno, tuvo que pasar esto para que atendieran esa necesidad de la congregación. Sí. Bien, hoy estaremos terminando nuestra miniserie de este mes de mayo titulada La misión de la Iglesia según las cartas paulinas. Y el día de hoy estaremos viendo nuestra última exposición sobre la misión de la Iglesia. El primero fue, la primera tarea de la Iglesia es predicar el Evangelio. Como resultado natural de predicar el Evangelio viene el hacer discípulos que se multiplican. Después, como resultado natural de hacer discípulos que se multiplican, se planta una nueva iglesia. El resultado, el fruto, es una iglesia local. Y esa iglesia local ahora recibe una tarea, recibe una misión. Estamos estrenando, pero nos estamos adaptando al micrófono. Entonces, agradezco su paciencia con nosotros en esta ocasión. Y ahora la iglesia que ya fue plantada recibe una tarea, una comisión, y es la de llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. Nuestra tarea es plantar aquí localmente, pero también tenemos la comisión de ir más allá. Así que hoy quisiera que buscáramos dos pasajes en el libro de Romanos, más bien la carta de Romanos, por favor. La carta de Pablo a los Romanos, primeramente el capítulo 1, después el capítulo 15. Capítulo 1, versículo 5 dice el apóstol Pablo así: es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Luego vamos al capítulo 15, Romanos 15. Versículos 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no de donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Así que estos pasajes de Pablo en Romanos
motivan a la iglesia a ir más allá de sus fronteras, a lugares donde el evangelio no ha sido predicado. Entonces vamos a pedir a Dios su bendición en oración para la predicación del día de hoy. Padre, en esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos pedir tu bendición para la exposición del día de hoy. Señor, edifícanos con tu palabra. Moviliza tu iglesia, que tu Santo Espíritu tome la palabra del día de hoy y nos guíe, nos dirija, nos movilice, nos empodere para la tarea a la cual nos has llamado como iglesia. Nuestra tarea no termina con predicar el evangelio en la ciudad de Córdoba. Nuestra tarea es global. Y Señor, te queremos pedir que nos ayudes con esta tarea. Primeramente, ayúdanos a ser una iglesia obediente. Segundo, te queremos pedir que nos capacites, que nos equipes y que proveas para que podamos ir a donde tú quieras llevarnos como iglesia. Que esta palabra, que esta predicación del día de hoy nos dirija, nos ayude, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Sí. Gracias a los hermanos de Multimedia. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bueno, la iglesia existe para llevar el evangelio a todos los pueblos, participando en el propósito eterno de Dios de reunir un pueblo de todas las naciones para su Hijo Jesucristo. Este era el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Este no es un plan que surgió en el Nuevo Testamento. Esa fue la promesa dada a Adán y después dada a Abraham. Vayamos al capítulo 12 de Génesis, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y Moisés redacta esta promesa dada a Abraham en Génesis 12 y el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan. Dios le está dando la promesa de un descendiente a Abraham. Descendiente que no solo sería Isaac, sino que por medio de Isaac vendría el descendiente mayor, que sería, según Gálatas capítulo 3, sería Cristo Jesús. Pero vean lo que dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Pero la frase más importante está a continuación. En ti, y según Gálatas capítulo 3, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Mejor traducción, todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? Esta no es una promesa exclusiva del Nuevo Testamento. Ya hay una promesa en el Antiguo Testamento de bendecir a todas las naciones del planeta por medio del descendiente de Abraham. Según Gálatas capítulo 3, ese descendiente era Cristo Jesús. Después esa promesa se fue amplificando. Después Israel fue llamado a ser la luz para las naciones, según Isaías capítulo 49. Y posteriormente todos los profetas profetizaron que ese descendiente de Abraham, de David, llegaría para traer salvación a todos los confines de la tierra. Y saben, esa promesa se cumple en Cristo Jesús. Todas las promesas de que un día esa bendición llegaría a todas las naciones se cumpliría en la persona de Cristo Jesús. Por eso, cuando llegamos a las cartas paulinas, descubrimos que la misión de la iglesia no es simplemente crecer localmente. La iglesia local
participa ahora en el propósito eterno de Dios de reunir para su Hijo un pueblo de toda lengua, de toda nación, de toda tribu y de todo pueblo. Así que hoy estudiaremos cómo es que la iglesia local tiene una misión global. Repito, la iglesia local tiene una misión global, de lo local a lo global. Entonces, número 1, el origen de la misión. Vayamos a Efesios capítulo 3 y veamos dónde se origina este plan de Dios para la iglesia local. Efesios capítulo 3, versículos 8 en adelante. Efesios 3:8 dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, este privilegio, dice Pablo. ¿Cuál era el privilegio que Pablo gozaba? Anunciar las riquezas de Cristo ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles? A las naciones, todas las naciones, las naciones que no sean judías, es decir, el resto del planeta. Dice Pablo: tengo este gran privilegio de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, o sea, el evangelio. Versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Por eso se llama misterio, porque ha estado oculto, creador de todas las cosas. Versículo 10, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La misión de llevar el evangelio a las naciones, a los gentiles, no comenzó con Pablo. No se le ocurrió a Pablo. No es que Pablo tuvo una gran ocurrencia. No comenzó con la iglesia primitiva. Es que la iglesia primitiva era la mejor de todas las iglesias y se le ocurrió la gran idea de sacar el evangelio de Jerusalén y llevarlo al resto del mundo. No comenzó con los movimientos misioneros modernos. No comenzó con la reforma protestante. La misión nació en el corazón de Dios. ¿Ven lo que dice el versículo 11? Esto de llevar el evangelio de las riquezas de Cristo a todas las naciones por medio de la iglesia, según el versículo 10. Versículo 11 dice: es conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 10. Según la infinita sabiduría de Dios. Este era un plan eterno, este era el propósito eterno de Dios. No fue una ocurrencia en algún punto de la historia de alguna persona o de alguna institución. El primer misionero fue Dios. Nuestro Dios es el primer misionero. Él está más preocupado por las naciones que nosotros. Él está más preocupado que las agencias misioneras. Él fue el primero en inventar la obra misionera. Pablo explica que el evangelio revela un misterio. Muy misterioso Pablo, ¿no? Versículo 8, me concedió este privilegio. Versículo 9, de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que había estado por siglos oculto para la humanidad. Todo el Antiguo Testamento, toda la gente del Antiguo Testamento no sabía este misterio, pero ahora ha sido manifestado en Cristo. Cuando Cristo se revela, el misterio desaparece. ¿Cuál es el misterio? Que todas las naciones del mundo también serían beneficiadas con el evangelio de Jesucristo. Dios está llevando a cabo su propósito, un propósito eterno que había sido planeado desde antes de la fundación del mundo, de salvar a un pueblo de entre las naciones del mundo. Así que la misión, escuchen, esto es importante, la misión de rescatar a un pueblo de entre las naciones no es una reacción de Dios al pecado del hombre. Ahora, antes de que digan, hermanos, no estoy de acuerdo con eso,
Es la manifestación histórica del propósito eterno de Dios de glorificar a su Hijo en la redención de un pueblo para su nombre. Es decir, la misión no es solamente porque hay una necesidad. Sí hay una necesidad. Hay pecadores yendo al infierno. Eso es verdad. Pero lo que moviliza a Dios es algo más profundo. Lo que moviliza a Dios es la gloria de su Hijo. Porque en su Hijo Dios sería glorificado. Permítame explicar mejor esto. Un autor llamado Christopher Wright escribe lo siguiente: no es tanto que Dios tenga una misión para la iglesia en el mundo. Es decir, Dios inventó una misión para darle algo que hacer a la iglesia en el mundo. Para que la iglesia no esté ahí desocupada, ociosa, pues vamos a inventarle una tarea, vamos a que estén ocupados. Dice Wright, no es tanto que Dios tenga una misión para la iglesia en el mundo. Escuchen esto. Sino que Dios tiene una iglesia en el mundo para su misión en el mundo. Dios ya tenía una misión y para eso creó a la iglesia local, para llevar a cabo esa misión en el mundo. La misión es que la gloria de Dios llene el mundo. La gloria de Cristo sea reflejada en todas las naciones y para eso está la iglesia local. La iglesia entonces, la iglesia local existe porque Dios está cumpliendo su misión en el mundo. Nosotros no participamos en nuestra propia misión, en la misión de Reforma, en la misión de tal iglesia. Participamos en la misión de Dios. ¿No te parece fabuloso eso? Participamos en la misión de Dios. Dios nos dio el gran privilegio de ser partícipes de su misión eterna en el mundo. Por lo menos Pablo se sentía privilegiado. ¿No lo dijo así en Efesios 3:8? A mí, que soy el más pequeño de todos, dice Pablo, se me concedió esta gracia, este gran privilegio, anunciar a las naciones las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Que como cristianos, que como miembros de Reforma podamos decir, unirnos con Pablo, unir nuestras voces con él y decir, me siento privilegiado, no lo merezco, pero he recibido el gran privilegio de anunciar el evangelio de Cristo a las naciones. Número 2, el objetivo de la misión. El objetivo de la misión es alcanzar a las naciones. Romanos capítulo 1, versículo 5, por favor. Romanos 1:5. Dice Pablo, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. ¿Entre quiénes? Entre todos los gentiles, entre todos los pueblos de las naciones del mundo, por amor a su nombre. La palabra gentiles también puede traducirse como naciones. Así que la meta es que los creyentes lleven el evangelio a todas las naciones. La meta es que hombres y mujeres de todos los pueblos crean en Cristo Jesús, escuchen el evangelio, crean en Cristo Jesús, obedezcan a Cristo y le adoren. La misión existe porque Cristo merece ser adorado en todas las naciones. La misión existe porque Cristo merece ser conocido en cada rincón del planeta. Que cada nación del mundo conozca a Cristo y adore a Cristo. El hermano John Piper acuñó una frase, una de las frases más conocidas entre los bautistas, hablando de las misiones globales. Y él dice, las misiones existen porque la adoración no existe. Déjenme explicar. Las misiones existen porque la adoración no existe. ¿Qué pasaría si cada ser humano que nace en este planeta, en cada país del mundo, naciera conociendo a Cristo y adorando a Cristo? ¿Habría necesidad de hacer misiones? Es decir, llevarles el evangelio, conoce a Cristo, arrepiéntete y adora a Cristo. ¿Habría necesidad de hacerlo? No, todos lo conocerían. Pero Piper dice, las misiones existen porque la adoración no existe.
No, las naciones no están adorando a Dios. Las naciones están adorando a sí mismas. Los gobiernos están adorando a sí mismos. Están buscando su propia gloria, su propio poderío militar, bélico. Están buscando conquistar al mundo para ser los amos del planeta. Cristo Jesús es negado, es rechazado. La misión entonces existe porque la adoración no existe. Pero un día todas las naciones conocerán a Cristo, toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús y las misiones cesarán. Hermanos, la tarea misionera no es eterna, es temporal, es hasta que Cristo venga. Esta tarea no va a ser para siempre, hermanos, así que no nos preocupemos. Es temporal mientras nuestra vida aquí en la tierra ocurra. Debemos entonces predicar el Evangelio. Esa es la tarea que tenemos aquí. ¿Cuántos años tienes tú para vivir? No lo sabemos. Tal vez tengas 70 años, 90 años, 100 años, ¿no? Hay algunos que son de estirpe longeva, ¿no? Y van a vivir quizá los 100 años. Pero 100 años, ¿qué son para la eternidad? ¿Cuántos de esos años estarás predicando el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Predicaremos como iglesia local? ¿Llevaremos el Evangelio a otras latitudes? La iglesia lleva el Evangelio a las naciones porque Cristo merece ser conocido, amado y adorado en toda la tierra. Y una iglesia saludable no piensa solamente en su ciudad. Una iglesia saludable, al leer la Escritura, piensa en las naciones. Y tú preguntarás, hermano, ¿y acaso Reforma vamos a ir a las naciones? Dígame, ¿a qué naciones vamos a ir? Bueno, vamos a ir avanzando de manera gradual. Vamos a ir ampliando el radar hasta donde Dios lo permita. Pero nuestra mente debe estar en las naciones. Ahorita quizá no podemos mandar de misionero a Sam, a África, a Tomás, ¿no? Ya les estoy echando el ojo. O a alguno de ustedes, hermanos. A Joel y su familia. Vamos a mandarlo a Sudáfrica. No tenemos todavía quizá la capacidad económica, pero va a llegar un momento en que el Señor quizá lo quiera hacer. Pero vamos a ir avanzando en la medida de las posibilidades. Pero lo que ya debemos tener desde el día de hoy es nuestra mente en las naciones. Porque la comisión que Dios nos dio no es local, hermanos. No es solo local. Es local, pero también es global. La tarea, la misión de la iglesia local es una misión global. Tengámoslo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Número 3. La meta de la misión. ¿Cuál es la meta final de la misión de la iglesia local? La meta final de la misión de la iglesia local es la gloria de Cristo entre las naciones. Vayamos a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15. Dice el versículo 8. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, o sea, de los judíos. Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, las promesas dadas a los padres del Antiguo Testamento. Y para que los gentiles, es decir, para que las naciones del mundo hagan ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Vaya pasaje del apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento.
Cuando pensamos en la misión, solemos pensar en personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y eso es correcto, personas en necesidad de escuchar del Evangelio y ser salvos. Sin embargo, Pablo nos lleva a algo más profundo. La razón última de la misión no es simplemente la necesidad de las naciones. La razón última de la misión es la gloria de Cristo entre las naciones, la gloria de Dios entre las naciones, lo que dice el versículo 8. Para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, dice Romanos 15:8. Romanos 15. Pablo reúne una serie de textos del Antiguo Testamento para demostrar que el propósito de Dios siempre fue alcanzar a las naciones para que alabaran al Mesías, a Jesucristo. Por ejemplo, versículo 9, donde Pablo dice: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Pablo está citando el Salmo 18:49, donde dice, Salmo 18:49, por tanto te alabaré entre las naciones, dice el salmista, oh Señor, y cantaré alabanzas a tu nombre. Este es un salmo que habla de la adoración universal. Esto de la adoración universal no es nuevo en el Nuevo Testamento. Lo cantaban los salmistas en el Antiguo Testamento. Aquí el salmista dice: por tanto te alabaré entre las naciones. Luego, el apóstol Pablo cita en el versículo 11, cuando dice: alaben al Señor todos los gentiles. Pablo está citando ahora otro salmo. Es el Salmo 117, versículo 1, y dice el Salmo 117:1 así: alaben al Señor naciones todas, alábenlo todos los pueblos. Dense cuenta, este llamado a llevar la buena noticia a todas las naciones y que todas las naciones alaben a Dios no es nuevo en el Nuevo Testamento. No es una idea del Nuevo Testamento. Es la idea de toda la Biblia. Esto viene desde el Antiguo Testamento. El salmista está diciendo: alaben al Señor todas las naciones. Es un llamado a adorar al Dios de Israel de manera internacional, de manera global. Así que Pablo no ve la misión como una idea nueva. Pablo lo que ve es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento era que todas las naciones alabaran a Dios. En Cristo Jesús se cumple. Si ustedes se dan cuenta, después de 2000 años, el Evangelio ha llegado hasta México, ha llegado hasta Córdoba. Y nosotros, los gentiles, estamos adorando a Jesucristo, al Mesías judío. La promesa se ha cumplido. Pero la tarea no ha terminado. Esto continúa. Y Reforma debe entrar a ese engranaje de llevar ahora a las naciones el Evangelio. Ir a lugares donde las iglesias no han ido. ¿Entraremos a ese engranaje? La pregunta creo que no está siendo hecha correctamente de mi parte. La pregunta no es: ¿entraremos a ese engranaje? Sino, ¿cómo y cuándo estaremos entrando a ese engranaje? Porque este llamado es para todas las iglesias locales en el mundo. Cada iglesia local, independientemente de su tamaño, si es una iglesia pequeñita o grande, su llamado es global. Es a ir a las naciones. Vayamos a Filipenses capítulo 2 ahora, por favor. Filipenses 2, 9 al 11. Ahora son ustedes los que tienen calor. Yo estoy aquí rico. Pero allá me la cobran caro, porque allá yo estoy en el calor y ustedes están con los ventiladores y todo lo demás. Ya me tocaba, hermanos, ya me tocaba. Otra de las bendiciones del derrumbe del techo.
que el pastor ahora tiene el aire para sí. Bueno. Filipenses 2, 9 al 11, por favor. Dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto es no solo global, es cósmico, porque dice en el versículo 10 que la adoración al Hijo, la exaltación del Hijo es cósmica. Le van a adorar no solo los que están en la tierra, no solo en el planeta Tierra, sino los que están debajo de la tierra, los que están en el cielo, hablando de los ángeles, de todas las categorías, y los que están debajo de la tierra es un hebraísmo, una referencia a los ángeles caídos, los que están bajo condenación. Aún los demonios doblarán su rodilla al Hijo de Dios, delante del Hijo de Dios. Hombres, ángeles, ángeles santos, ángeles caídos, hombres creyentes, hombres caídos, todos un día confesarán que Jesucristo es Señor, es Curios. Y tú dirás, ¿por qué aquí en nuestra iglesia adoramos solo a Jesús? ¿Y qué pasa con el Padre? ¿No adoramos al Padre Celestial, la primera persona de la Trinidad? Vean lo que dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Saben? La idea de que el Hijo reciba toda la gloria es que Él es el canal donde la gloria llega al Padre Celestial. ¡Wow! ¡Qué ocurrencia! ¿A quién se le hubiera ocurrido? Ahora entiendes por qué el Hijo debe ser exaltado. Porque al exaltar al Hijo, el Padre es glorificado. Esta es una adoración cósmica. Entonces, el Evangelio debe correr a todas las naciones. El alcance es universal, toda rodilla, toda lengua, todas las naciones. Y saben, si el Padre Celestial ya lo decidió, así va a ser. Ya sea que Reforma obedezca o no, así va a ser. ¿Vamos a nosotros unirnos entonces? Debemos unirnos a esta misión del Padre Celestial. La misión no fracasará. Es el edicto del Padre. Terminará con Cristo siendo exaltado a nivel cósmico, a nivel internacional y a nivel cósmico. Por eso la misión tiene garantía de éxito. El éxito no está garantizado porque las iglesias locales tengan mucho poder, tengan muchas capacidades, sus misioneros sean extraordinarios. No depende de ello. El éxito de la misión depende del decreto eterno del Padre Celestial. Él ya decretó que su Hijo recibirá toda la gloria un día y que toda rodilla estará doblegada delante del Hijo. Así que más vale cooperar, más vale unirnos con la misión del Padre Celestial. La misión de Reforma es la misión del Padre Celestial. La misión no se trata principalmente de nosotros, se trata de Cristo, porque al tratarse de Cristo, el Padre recibe toda la gloria. Se trata de que el Rey reciba honor, el honor que merece. La iglesia existe entonces para algo mucho más grande que su propia supervivencia, que sus propios programas. ¿Para qué existe Reforma? Para esta santa misión. Hermanos, quiero concluir esta serie haciéndoles levantar nuestros ojos. Somos una iglesia pequeñita, pero con un plan eterno, un plan global, más grande que nosotros. Y yo quisiera contagiarles a todos nosotros, poner el fuego de la misión en nuestros corazones. Somos parte de algo más grande. Somos parte de un proyecto que no nació
en la mente de una persona, que no se le ocurrió al pastor Jimmy, al hermano Alberto, a fulano de tal. Somos parte del plan que se le ocurrió a Dios desde la eternidad. Eso debe contagiarte. Existe para que Jesucristo sea conocido, amado y adorado entre todas las naciones. Si amas a Cristo, aquel que murió por ti en la cruz, desearás que Él sea conocido, que Él sea amado y que sea adorado. Y último punto de esta serie, el instrumento de la misión. Y esto nos va a volver locos. ¿A quién le dejó esta tarea global, este plan eterno? El Señor. Ni más ni menos que a la iglesia local. Vayamos a Hechos capítulo 13. Tú dirás, bueno, pero Hechos no es una carta paulina. Bueno, pero aquí está la intervención de Pablo. Es una narrativa del ministerio de Pablo. ¿Okay? Hechos 13, 1 al 3, por favor. Dice la escritura así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Eran estos 5. Versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La misión pertenece a Dios, eso ya quedó claro. No es la misión de alguna iglesia, de alguna agencia misionera, de alguna sociedad paraeclesiástica. No, la misión pertenece a Dios. Pero Dios ha determinado cumplir esa misión por medio de un instrumento visible en la tierra, a saber, la iglesia local. Y es ahí donde dices, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo va a cumplir esto de llevar la gloria de Cristo a las naciones y que todos un día estén de rodillas frente a su Hijo Jesucristo por medio de mortales como tú y como yo? ¿Saben? Así ha sido durante los últimos 2000 años. Dios ha usado iglesias locales, hombres débiles, para cumplir su misión en el mundo. Este pasaje de Hechos 13, encontramos que Pablo y Bernabé no fueron misioneros independientes. Es decir, se les ocurrió, tuvieron ganas de hacer misiones y se fueron solitos. Lo que vemos aquí es que ellos fueron enviados por una iglesia local, una iglesia que oró, que ayunó y los comisionó para la obra. La iglesia los envió. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé después de sus viajes misioneros? Regresaba a su iglesia madre en Antioquía, era su iglesia local, la iglesia local de Pablo, y se sujetaba a los ancianos de esa iglesia. Regresaba a Simón, a Lucio, a Manaén, y se reportaba con ellos y entregaba el reporte de toda la tarea hecha durante ese viaje misionero. El apóstol Pablo se sujetaba a sus líderes. Y después, el segundo viaje misionero, otra vez, sale encomendado por la iglesia y regresa y se reporta, según el libro de Hechos. La misión nace desde el corazón de Dios, pero a nivel ordinario se desarrolla por medio de iglesias locales que envían a creyentes a predicar el evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice: porque saliendo de ustedes, le está diciendo Pablo a los creyentes, a la iglesia local de Tesalónica, le dice, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Noten lo que dice el 8. La palabra del Señor ha resonado desde ustedes. No dice desde sus líderes. Bueno, es que sus ancianos son buenos predicadores, ¿no? Sus líderes, su pastor está yendo a predicar. Dice, ustedes, todos ustedes han divulgado, han llenado toda la región de la palabra con la palabra de Dios. Toda la congregación participaba en la difusión del evangelio. La misión no pertenece solamente a ministros ordenados, misioneros o líderes visibles. Es la tarea, es el privilegio de toda la iglesia local. Hermanos, los líderes no somos nadie para robarle ese privilegio a la iglesia local. Es un privilegio de todos el ser parte de la obra misionera. ¿Cómo lo haremos? Algunos predicarán, algunos otros discipularán, otros sostendrán monetariamente, otros enviarán, otros orarán, pero todos participarán en este envío, en este ir. El hermano John Stott, un famoso predicador contemporáneo, dice que la iglesia no solamente es el resultado de la misión, es también el instrumento para la misión. La iglesia local surge de la obra misionera y después de surgir se convierte en instrumento para producir más iglesias en el mundo. Ese es el método de Dios en el mundo, usar iglesias locales. La obra misionera en el mundo se desarrolla a través de iglesias locales. Otro hermano que es plantador de iglesias, que fue plantador de iglesias durante toda su vida y que plantó la famosísima iglesia presbiteriana El Redentor en Nueva York, en una zona, la zona más secular de Manhattan, el hermano Tim Keller, y multiplicó iglesias en la zona de Manhattan, en una zona secularista, llena de ideologías, y las iglesias prosperaron en esa zona. Él argumentó lo siguiente, que la plantación de iglesias constituye uno de los medios más efectivos para la evangelización sostenida de una región, pues esas nuevas iglesias alcanzan a personas y comunidades que de otra manera no podrían ser alcanzadas. Son las iglesias locales las capaces de alcanzar a comunidades que no podrían ser alcanzadas por alguna institución o por alguna organización. La iglesia local es el centro del plan misionero de Dios. Repito, la iglesia local es el centro del plan misionero de Dios en el mundo. Las iglesias envían misioneros, supervisan misioneros, reciben creyentes, discipulan convertidos y plantan nuevas iglesias. La historia está clara a la luz de las cartas paulinas. La iglesia local es esencial para llevar el evangelio a todas las naciones. Después de esto, la misión de la iglesia debe quedar claro para Reforma. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha tenido un pueblo que lleve sus buenas noticias a las naciones. Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Cristo vino a reunir sus ovejas dispersas de entre las naciones. Y la iglesia es ahora la comunidad visible del nuevo pacto que anuncia las virtudes de Dios al mundo. Por eso, cuando Pablo habla de misión, nunca la separa de la iglesia local. Estas dos palabras van amalgamadas, misión e iglesia local. La misión es llevada a través de iglesias locales en el mundo. Las iglesias hacen resonar la palabra, divulgan la palabra. Las iglesias envían obreros, las iglesias establecen ancianos, las iglesias reproducen discípulos fieles. La misión no es un ministerio más, una opción ministerial de la iglesia. La misión es la tarea uno de la iglesia local. Y esa es la tarea uno
de reforma. Nuestra tarea 1 es llevar el Evangelio, dice nuestro ABC de reforma. Todos ustedes recibieron un documento cuando nos visitaron que se llama el ABC de reforma. Y dice nuestra misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a toda Córdoba y más allá, saliendo hasta llegar hasta las naciones. Esa es nuestra declaración de misión de nuestra iglesia. Conclusión. La misión nace en el plan eterno de Dios. La misión tiene como objetivo las naciones, objetivo final, y cuya meta es la gloria de Dios en el mundo. Pero esa misión avanza a paso lento por medio de iglesias locales frágiles, empoderadas por Dios en el mundo. La pregunta no es si Dios cumplirá su propósito, Dios lo va a hacer. La pregunta es si nosotros nos vamos a unir a Dios en esa misión de alcanzar al mundo. Dios nos está dando el privilegio